Buenos días a todos. El tema de hoy es herencia mendeliana. Es un tema bastante extenso, así que vamos a intentar sacarlo de la mejor forma. Bueno, para comenzar, recordemos que hay tres tipos de categorías de trastornos genéticos: los monogénicos, los cromosómicos y los complejos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctor. Vaya. Vale, entonces luego tenemos los patrones de herencia, que es básicamente lo que nos vamos a basar en esta clase. Los patrones de herencia se van a definir de acuerdo al fenotipo y a la localización cromosómica del gen, ¿verdad? En el caso del fenotipo tenemos que puede ser dominante y recesivo, y en el caso de los cromosomas pueden ser autosómicos si se localizan en los cromosomas del 1 al 22, y sexuales si se asocian a X o Y, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a clasificar las patologías como autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligadas a X y ligadas a Y. Luego unos conceptos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, GEM, que es la unidad de información responsable para transmitir la información biológica; el alelo, que son las variantes alternativas de un gen, es decir, que puede ser dominante o recesivo el alelo; los locus, que es la localización que tiene ese gen, o sea, el sitio exacto en donde se encuentra el cromosoma. Luego tenemos también homocigoto y heterocigoto, que se refiere a, por ejemplo, en este caso, si los alelos son iguales, hablamos que es un individuo homocigoto; si son diferentes, como en este caso, vemos que es diferente, sería heterocigoto. Y el genotipo, que es el conjunto de alelos que da lugar a la constitución genética; y el fenotipo, que es la expresión observable de un genotipo, ¿verdad? Vamos a comenzar con la herencia autosómica dominante. Esta se va a presentar en heterocigotos. El carácter va a aparecer en todas las generaciones y hablamos que es una transmisión vertical. Se va a presentar por igual en ambos sexos, aunque puede diferir, digamos, en el cuadro clínico entre ellos, ¿verdad? El riesgo de heredar ya sea la característica o la patología es un 50% cuando se aparea con una persona normal, pero también podemos ver que no hay antecedentes familiares, eh, y hay una persona afectada. Entonces en este caso estaríamos hablando de mutaciones de novo, ¿verdad? Eh, en este caso, algunas personas, algunas mutaciones de novo se sabe que son como más comunes en, en hijos de personas mayores, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo es el patrón de herencia. Vemos una persona con un alelo dominante y uno recesivo, que se parea con una persona normal, y vemos cómo la descendencia se va a ver afectada. 50% van a ser heterocigotos y 50% van a ser homocigotos. Pero aquí podemos ver que hay diferentes tipos de apareamientos entre los alelos, eh, y vamos a ir viendo pues en algunas patologías cómo es que se da ese patrón de herencia. ¿Cuáles son los conceptos importantes también en este tipo de herencia? Expresividad variable, que nos referimos a las manifestaciones clínicas que pueden variar en una misma patología, por eso a veces se van a dividir en leves, moderadas y graves. En la penetrancia, que es la capacidad de expresarse de un gen. Y luego también podemos hablar de heterogeneidad genética, las cuales se dividen en alélica, fenotípica y de locus. La alélica son las mutaciones que no ocurren en el mismo sitio del gen, y el cuadro clínico va a depender de su localización. La fenotípica es la patología derivada de las mutaciones en un mismo gen con efectos completamente diferentes. Y la heterogeneidad de locus, que es la misma entidad clínica, síndrome, pero que se ha originado en mutaciones en genes diferentes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como cuáles son las más comunes dentro de las autosómicas dominantes.
Y vamos a iniciar con las osteocondrodisplasias, que son enfermedades congénitas en hueso y en cartílago. Van a ser transmitidas generalmente a través eh, de los genes de forma monogénica. Tenemos que van a afectar a 1/4000 o a 1/5000 recién nacidos vivos. Y en este grupo de enfermedades, pues es bastante variable. Vamos a ver afectaciones en el esqueleto, pero no solo en la talla, sino que también vamos a ver variaciones en cuanto a al tamaño de las extremidades. Vamos a ver también afectación del tórax y también rasgos faciales o afectaciones del cráneo. En este caso, tenemos en la primera imagen una displasia diastrófica. Vemos cómo pues este niño tiene pues un pie equinovaro, es decir, que el piecito está hacia adentro y las extremidades son cortas. Luego tenemos aquí a la par una pseudoacondrodisplasia, que son personas que evidentemente tienen una talla baja, tienen extremidades cortas, pero como ustedes pueden ver, el rostro es normal, ¿verdad? No hay rasgos faciales como en otras de los tipos que vamos a ver. Luego aquí tenemos una hipocondrodisplasia en la que hay un acortamiento, se pueden ver de las extremidades superiores, pero vemos que no hay muchos como cambios o rasgos a nivel de las inferiores o del tórax. Luego tenemos aquí una condrodisplasia compacta rizomélica. En este niño vamos a ver varias afectaciones a nivel facial. Vamos a ver que hay un aplanamiento facial, donde la nariz está deprimida, hay una implantación baja, las extremidades son cortas, pues, como podemos ver, y también pues hay equinovaro. Luego tenemos una displasia condroectodérmica. En este niño vamos a ver un acortamiento de las extremidades, pero vamos a ver que el tórax es largo y estrecho. En esta misma patología, en otro paciente también podemos observar sindactilia, perdón, polidactilia. Hay 6 deditos, ¿verdad? En la mano. Y también tenemos la condrodisplasia punteada o forma Conrad y Hunnerman, que en esta, aparte de haber talla baja, pues también hay una afectación a nivel de piel. Se llama esto eritrodermia ictiosiforme. Vamos a ver placas hiperqueratósicas que generalmente van a seguir las líneas de Blaschko. Bueno, y aquí tenemos un poquito más de información de cada uno de estos tipos de patologías. Y me parece como importante que ustedes sepan que hay diversos tipos de enanismo, ¿verdad? Que no solo nos vamos a fijar en la talla, sino también en rasgos faciales, la forma del cráneo, y también es importante saber eh, qué tipo de mutación hay y porque de eso depende el consejo genético que se le puede dar al paciente. Entonces, también saber que dentro de estas patologías van a variar mucho en el patrón de herencia. Algunas pueden ser autosómicas dominantes, otras autosómicas recesivas. Por ejemplo, la condrodisplasia que vamos a abordar más adelante es una de las más comunes y no solo se caracteriza por la talla baja, sino que también vamos a ver afectación facial, como veíamos en la condrodisplasia apuntada o rizomélica, que también era bien común ver el equinovaro y algunas de ellas están asociadas a muerte temprana, ¿verdad? Por el grado de afectación. En esta parte, pues también podemos ver la hipocondrodisplasia. Algo que me parece bien importante que sepan es que siempre se produce la mutación en el mismo lugar que donde se produce la condrodisplasia, pero esta se va a caracterizar porque va a tener unos síntomas más leves, igual es dominante, la forma de herencia. Y también veíamos en las imágenes, ¿verdad? La pseudoacondrodisplasia, que eran las personas que tenían una cara normal, pero que íbamos a ver que eran talla pequeña, también tenían un acortamiento de las extremidades y que pueden padecer incluso de cifoescoliosis. Esta puede ser autosómica dominante o recesiva, y vamos a ver también aquí cómo dentro de ellas van a variar en el sitio de mutación, ¿verdad? Bueno, esta es una de las más comunes, la condrodisplasia. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una macrocefalia. Los niños van a tener una cabeza, pues como podemos ver, ese niño tiene una cabeza algo grande, ¿verdad?
hay una prominencia en el hueso frontal y hay un aplanamiento y a esto a nivel medial y esto se le llama hipoplasia media facial, que generalmente vamos a ver que el puente nasal va a estar deprimido. También podemos observar en esta niña, ¿verdad?, que tiene una implantación baja de las orejas. Esto es como se observa, ustedes van a ver el ángulo entre el ojo, ¿verdad? Y dónde inicia la orejita de la niña. También vemos que hay una prominencia del maxilar inferior, de la mandíbula. Entonces, eh, la hipoplasia media facial también nos va a causar que estos niños tengan un apiñamiento en los dientes. Y algo que es bien característico de esta patología es que se habla de un acortamiento rizomélico, que se refiere a que va a haber, pues obviamente las extremidades van a ser cortas, pero van a estar cortas sobre todo en el extremo proximal, es decir, en el caso de las superiores por el húmero y en las inferiores puede ser el fémur, ¿verdad? Vemos como también hay una pronunciada curvatura en la espalda, ¿verdad? En este caso, algo también súper característico es la mano en tridente. La inteligencia pues puede ser normal o puede haber un retraso motor, también eso depende del grado de afectación neurológica que tenga el paciente. Em, las, como estas patologías también afectan la base del cráneo a veces, entonces puede haber un estrechamiento del foramen yugular que va a aumentar la presión intracraneal venosa y esto nos podría llevar a una hidrocefalia en estos pacientes. También puede haber un estrechamiento del foramen magno y haber una compresión del tronco cerebral. Bueno, ¿cómo se va a producir esta patología? Pues el gen va a estar mutado, el gen afectado va a ser el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3. Este codifica al receptor FGFR3 que tenemos aquí representado. Y este es un receptor tirosina sinasa. Vemos que tiene tres dominios, uno extracelular, uno transmembrana y uno intracelular, donde va a estar la tirosina sinasa que va a estar como en unos bolsillos. Cuando llega el ATP, va a ser una reacción que va a desencadenar una vía de señalización. Vemos aquí cómo está unido el factor de crecimiento fibroelástico y esto desencadena una señalización activa a las enzimas rapsinasa y estas van a activar al MEC, que estas son las que están encargadas de una reducción en la diferenciación del condrocito y vemos también que se activan las STAT1, que estas son las que inhiben la proliferación del condrocito. Entonces eso va a resultar en una disminución de la placa de crecimiento y una reducción del volumen y la elongación del hueso. ¿Cómo es que se produce la mutación en este gen? Bueno, pues en el 98% de las veces hay una transición de guanina a adenina en el nucleótido 1138 y esto va a hacer que haya una sustitución de glicina en la posición 380 por arginina, ¿verdad? Bueno, luego tenemos que es autosómica dominante con una penetrancia completa. El 80% de las mutaciones van a ser de novo, es decir, que probablemente vamos a encontrar que los padres sean normales, ¿verdad? Y eso se debe a que la mayoría de las patologías pues pueden ser mutaciones de novo y se asocia con la edad paterna avanzada, es decir, que sea mayor de 35 años. Y en estos pacientes a veces es común el apareamiento entre dos personas que padezcan la enfermedad, entonces podríamos tener que se produzca un homocigoto eh, producto de ese apareamiento y van a causar cuadros más letales y manifestaciones clínicas pues más evidentes que las que hemos examinado. El diagnóstico pues siempre se puede hacer eh, desde el prenatal, ¿verdad? Porque se les hace ultrasonografía y a partir de las 26 semanas pues se puede identificar también estudios moleculares, pero realmente no son necesarios en este caso. Y el nacimiento pues se confirman con radiografía donde decíamos que íbamos a ver un acortamiento de las extremidades.
Luego tenemos las siguientes patologías que son las craneosinostosis, en la que podemos ver que hay un cierre prematuro de las suturas. Vamos a ver aquí como en la sinostosis sagital hay un cierre prematuro de la sutura sagital y entonces eso va a causar que el niño tenga una cabeza alargada y angosta. A eso también se le llama escapocefalia, es de las más comunes. La sinostosis coronal, vemos cómo causa un aplanamiento en el lado del cráneo que se ha cerrado y la cabeza va a ser corta y ancha en estos niños. Eso recibe el nombre también de plagiocefalia anterior. Luego la sinostosis lambdoidea, que hay un cierre prematuro de la sutura lambdoidea, y eso se va a ver como un aplanamiento en la parte de atrás. Eso se le llama plagiocefalia posterior también. Y la sinostosis metópica en la parte superior de la cabeza toma una forma triangular y a esto se le llama trigonocefalia. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque vamos a ver en los síndromes más adelante, porque claro, las craniosynostosis pueden ser sindrómicas y no sindrómicas, pero en los síndromes que vamos a ver más adelante es importante que ustedes tengan claro el concepto. Luego tenemos dentro de las craniosynostosis el síndrome de Apert, que este se va a manifestar por una acrobraquicefalia, que es el cierre prematuro de las suturas coronales. Como vemos la cabecita del niño, ¿verdad? Se ve corta y se ve ancha. Y hay una turribraquicefalia, que es un acortamiento o una disminución del diámetro anteroposterior. En esta patología las fontanelas pues va a haber un retraso en el cierre. Puede ser el niño megaloencéfalo, ventriculomegalia. También vamos a ver que el hueso frontal va a ser prominente, las órbitas van a ser poco profundas, podemos observar exoftalmos en este paciente. Vamos a ver cómo va a haber una hipoplasia medial. También hay propoptosis, estrabismo, micronatia. Vemos aquí la comparación, ¿verdad? De cómo se ve la mandíbula más hacia adentro en este caso. Y algo característico del síndrome de Apert es que parte de la craneosinostosis vamos a ver sindactilia, que pueda estar en manos o en pies. Y esta se da por una mutación en el gen FGFR2, que es factor de crecimiento de fibroblasto tipo 2. Vemos que igual que la anterior patología es una tirosina sinasa, ¿verdad? Entonces aquí se pueden dar diferentes tipos de mutaciones. La más común, que representa un 66%, vemos que en la posición 755 hay un cambio de citosina por guanina, y esto permite un cambio de serina en la posición 252 por triptófano. Este tipo de mutación, más que todo, se van a observar características físicas como el paladar hendido, anomalías faciales más graves. También tenemos otra que representa el 33% de los casos, en el que en la posición 758 hay un cambio de citosina por guanina, y esto va a permitir un cambio de prolina en la posición 253 por arginina, y va a haber una sindactilia grave. Pues también hay mutaciones raras, ¿verdad? En las que, por ejemplo, hay dos inserciones de ALU en el sitio del empalme, pero estas representan solo el 1%. La recurrencia va a ser el paciente afectado en el 50% de la probabilidad de transmitir a su descendencia. Tiene una penetrancia completa y esta también está asociada a una edad paterna avanzada. Luego tenemos el síndrome de Cruzón. En este caso vamos a ver que la craneosinostosis es variable. En estos pacientes podemos tener trigonocefalia, escafocefalia, incluso el cráneo en hoja de trébol. Va a haber un hipertelorismo ocular, que es la separación de los ojitos, ¿verdad? Como lo vemos acá. Va a haber una nariz pequeña y picuda, exoftalmos evidentes. La sinostosis es progresiva y por lo general estos niños
van a nacer normales, pero vamos a ver cómo va a ir evolucionando y se va a manifestar sobre todo a los 2 años. Em, También en estos niños podemos ver una maloclusión palpebral, puede haber hidrocefalia y en 2/3 de los pacientes podemos presentar hipertensión intracraneal, que esto les puede provocar ceguera, ¿verdad? En el síndrome de Cruzón, pues también está afectado el gen que codifica al factor de crecimiento del fibroblasto tipo 2. En un 80% es afectado el dominio IG3 y en un 20% el dominio IG1 e IG2. Y en la mutación más común vemos que en el 2032 hay un cambio de guanina por adenina. No se produce una sustitución de aminoácidos, pero sí se produce un sitio de corte y empalme de donante críptico y se produce una deleción de 17 aminoácidos que acorta la distancia del enlace disulfuro en IG3 al dominio transmembrana. Y luego pues tenemos otras mutaciones más raras. También tenemos a Cruzón, este síndrome asociado a acantosis nigricans, cuando hay un cambio de alanina en la posición 391 por glucina. En el, y en este caso, pues sería en el FGFR3, la penetrancia es variable y también se asocia a mutaciones nuevas y que son de origen materno. Luego tenemos el síndrome de Pfeiffer, que en este tenemos 3 tipos, ¿verdad? Se van a diferenciar entre ellos por la forma de la craneosinostosis, por la forma de las extremidades, por la afectación neurológica de las vísceras. En la tipo 1 vamos a tener una craneosinostosis y una propoptosis ocular, que es decir, como que los ojos están afuera, ¿verdad? La falange distal, vamos a ver en la falange distal del dedo pulgar y del primer dedo del pie, que va a ser ancha. También puede haber sindactilia en grado variable. La inteligencia en estos pacientes es normal y es compatible con la vida. En la tipo 2 vamos a ver un cráneo en trébol, que es este que observamos acá. Hay una propoptosis ocular severa. En este paciente quizás no se ve muy bien, pero en este de aquí abajo sí. Y también hay una sinostosis radiohumeral, el daño del sistema nervioso central es severo, pueden haber anomalías viscerales y la muerte temprana. En la tipo 3 es similar a la tipo 2, vemos también la sinostosis radiohumeral, el compromiso neurológico, anomalías viscerales, pero la diferencia es que aquí no vamos a tener el cráneo en trébol, ¿verdad? ¿Siguen ahí? Sí, doctora. Bye. Bueno, entonces en este tipo de síndrome vamos a tener, como decíamos, diferentes tipos. En la tipo 1 va a haber una mutación en el, en el gen que codifica el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 1 y 2. Y en los tipos 2 y 3 vamos a ver que son afectaciones en el gen que codifica al receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 con mayor frecuencia, eh, y eso se va a ubicar en el cromosoma 10, en el brazo largo, en la región 2, en subbase 6, subbase 1. Entonces vemos que la penetrancia va a ser completa y la expresividad va a ser variable. La recurrencia, si hay un progenitor afectado, hay un 50% de probabilidad de transmitir a su descendencia. eh, Ambos sexos van a presentar el mismo riesgo, pues esto sería como más común, digamos, en la tipo 1, porque ya vimos la 2 y 3 eh, son bastante graves y pues probablemente no se reproduzcan, ¿verdad? Bueno, después tenemos el síndrome de Noonan, que se caracteriza por una triada. Vamos a ver afectaciones craniofaciales, anomalías craniofaciales, va a haber cardiopatía congénita y talla baja. Algo que va a caracterizar a esta patología es que vamos a ver unas fases de
triángulo invertido. Vamos a ver que la frente es ancha, que va a haber hipertelorismo, ¿verdad? Los ojos están separados. También puede haber una implantación baja de las orejas. eh, Va a haber una rotación posterior de las orejas y el hélix va a estar engrosado. También podemos ver en este paciente cómo a veces cuando son recién nacidos va a haber aquí un excedente en la piel que se le puede llamar también como cuello corto, ¿verdad? Vemos como la implantación del cabello es baja. Aquí podemos ver como que si fuera una forma de W, que es algo que también caracteriza a estos pacientes. Em, Vemos que la nariz también está deprimida en el puente nasal. En este paciente quizás no se nota mucho, pero también se destaca que hay picos altos aquí en el labio y lo que les decía, el exceso de piel nucal. Dentro de las cardiopatías que vamos a observar en estos pacientes, las más comunes, la válvula displásicas en un 50 a un 60%. También podemos ver miocardiopatía hipertrófica y en estos pacientes están predispuestos a neoplasias hematológicas o tumores sólidos. Se estima un 8.1% superior al de la población en general y también puede haber criptorquidia. De hecho, aquí vemos, y se me olvidó decirles que aquí hay una linfadenopatía en este paciente, que les expliqué lo del pelito, ¿verdad? Pero aquí hay una linfadenopatía que también son comunes en estos pacientes, aparte de las neoplasias. Eh, y vemos los criterios diagnósticos, ¿verdad? Recordemos que también en esta patología es importante la talla y podemos encontrar como estos pacientes generalmente se van a encontrar por debajo por el percentil 3, ¿verdad? Que es parte incluso de uno de los criterios de clasificación para el diagnóstico. ¿Dónde es que se va a dar en el síndrome de Noonan la afectación? Vemos que siempre va a ser, bueno, hay varios tipos de mutaciones como podemos ver, pero la más común va a ser en el PTPN11, que este gen va a producir una hiperactivación de la proteína tirosin fosfatasa citoplasmática, la SHP2. Entonces, esta al estar activada va a reclutar transportadores GABAérgicos, entre esos tenemos al SOS, que este va a activar a las enzimas RAS y luego se van a activar las RAF y las MEC, que estas proteínas van a permitir la proliferación pues, celular. En algunos casos ocurre una mutación de novo y se identifican en el 30 al 75% de las veces en un progenitor afectado. En este caso es más común la transmisión materna en, en una relación de 3/1. Es autosómica dominante y de expresividad variable, ¿verdad? Como casi todos los síndromes. Luego tenemos el síndrome de Cornelia-Lange, que en este se va a caracterizar por básicamente eso, la sinofibia, eso como patoneumónico de esta patología. Vamos a ver cómo hay un sobrepoblamiento de las cejas que están prácticamente unidas. También hay pestañas largas, eh, el puente nasal, vemos una nariz corta, que las narinas van a estar como antevertidas. También el labio superior, vamos a ver que es delgado. Y en el filtrum, que aquí normalmente nosotros tenemos como una curvatura, ¿verdad? En ellos va a ser largo y liso. También podemos ver cómo la comisura de la boca es hacia abajo en estos pacientes. Estos pacientes van a estar también afectados en el crecimiento y en el aumento del peso. Es bien común en ellos encontrar reflujo gastroesofágico. Pueden evolucionar una discapacidad intelectual de leve a profunda. Pueden haber trastornos en la conducta, puede haber ansiedad, rasgos autistas, eh, timidez, trastorno obsesivo compulsivo y la hipoacusia es posible, las malformaciones renales, gastrointestinales y genitales.
Bueno, algo casi se me va es que también estos pacientes podemos ver oligodactiles, es decir, van a tener menos deditos. En este caso, pues vemos que es bien marcado, ¿verdad? Solo tiene 2 dedos. Y esto es algo que también se toma en cuenta en los criterios diagnósticos, aparte de los parámetros de crecimiento y la función cognitiva, se toma en cuenta bastante esto para clasificarlo como leve, moderado, grave. La mayoría de estos casos son esporádicos, aunque también tienen herencia autosómica familiar y mosaicismo germinal. Bueno, el síndrome de Cornelia-Lange, vamos a ver que hay varios genes involucrados, ¿verdad? Y el más común es ver mutaciones en el MIP-BL. Vemos como hay varios genes afectados y que están en diferentes cromosomas, ¿verdad? Este va a representar el 45%, pero saber dónde o qué codifican estos genes, ¿verdad? Van a codificar proteínas que se encuentran en la estructura del complejo de coecinas. Entonces, vemos aquí, importante identificar cuáles son estructurales y cuáles son reguladoras en esta estructura. Vemos que las que son estructurales son la SMC1A, la SMC3, también es estructural el RAD21, que estos forman un anillo que va a ayudar a cohesionar al ADN. Tiene funciones y por eso se llama cohecinas, tiene funciones en la replicación del ADN y de la reparación. Y vemos aquí más adelante cómo la HbAC8, que es una desacetilasa, esta también se considera como una función reguladora. Vemos que como se encuentran en genes diferentes, pues también difieren en el patrón de herencia. Algunas van a ser autosómicas dominantes y otras son ligadas a X. Y les decía que era importante identificar si eran estructurales o si eran reguladoras, porque de acuerdo a eso se va a manifestar el fenotipo. Vemos cómo las que tienen funciones reguladoras van a producir cuadros más severos, mientras que las que son estructurales pues van a producir fenotipos más leves de la patología. Bueno, otra de las que vamos a ver ahora es la neurofibromatosis tipo 1. Al principio, sobre todo en el niño antes de los primeros años, vamos a ver sobre todo máculas café con leche. A medida va avanzando la patología, pues también vamos a observar otras cosas como pecas intertriginosas alrededor de los 5 años. En el adulto, pues ya vamos a ver neurofibromas cutáneos, que es estas lesiones que vemos acá. Pueden haber también neurofibromas plexiformes, que estos van a afectar el arco del gen y pueden causar deformaciones. A nivel óptico, vemos los nódulos de Leach, que son estos que tenemos aquí en la imagen. También hay gliomas ópticos. El desarrollo intelectual no está gravemente afectado, pero pueden haber déficits cognitivos y en el aprendizaje. En este paciente, el riesgo global de desarrollar cáncer es más elevado que en la población en general y específicamente en el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, el riesgo es de 10 al 12%. Y también en las mujeres de 20 a 40 años de edad hay un incremento del cáncer de mama antes de los 50. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad se necesitan 2 criterios diagnósticos, ¿verdad? Y hay varios de los que ya mencionamos anteriormente acá. La prevalencia es de 1 en 3.000 y la vamos a encontrar en 1 de cada 200 pacientes con retraso mental. Tiene una herencia de tipo autosómica dominante con penetrancia completa y expresividad variable. Casi el 50% de los casos son por neomutaciones y más del 90% son por alelos heredados del padre. Esta también está asociada a una edad paterna avanzada. Y vemos aquí pues cuál es la, la, la causa de la enfermedad. Está causada por mutaciones en el gen NF1, que esta va a codificar a la neurofibromina
que esta es una enzima encargada de activar a una GTPasa que hace que el GTP pase a GDP en las enzimas RAS. Entonces, esto hace que se inactive la enzima y por lo tanto no se dé esta vía de señalización que lleva a la proliferación celular, ¿verdad? Pero en este caso, como hay una mutación en el gen que la codifica, entonces va a haber una pérdida de la función cuando normalmente pues esta ayuda como un supresor tumoral, pues al haber una mutación pues no va a haber esta proteína y por lo tanto esta vía de señalización va a estar eh, activa, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el patrón de herencia autosómica recesiva. Los patrones autosómicos recesivos ocurren cuando un individuo afectado tiene una mutación de la copia del gen aportado por cada uno de los padres, es decir, que para que se manifieste tenemos que tener una copia de ambos padres, como vemos acá en esta paciente. Los progenitores heterocigotos no se ven afectados, es decir, en este caso vemos el que está pintado de azul es la persona que está afectada, vemos que los padres no están afectados porque en este caso ellos son portadores nada más del gen mutante. También vemos que las condiciones para autosómica recesiva pueden tener un patrón de pedigrí horizontal. Vemos como también hay saltos en el árbol genealógico. Como vemos acá, esta generación no está afectada, la siguiente sí. Podría ser que la siguiente pues tampoco está afectada. No es como en la autosómica dominante que veíamos que había una transmisión vertical. Eh, bueno, aquí tenemos algunas de las patologías. Eh, Está Charcot-Marie-Tooth, también está fenilcetonuria, fibrosis quística, algunas hemocromatosis, las talasemias, atrofia muscular espinal. Algunas de ellas ya las abordaron en las clases de pasadas. La primera de ellas es la atrofia muscular espinal. Va a haber una mutación en el gen SMN1 y entonces esta mutación en el gen SMN1 va a hacer que no se produzca pues la proteína como tal y esta es una enfermedad degenerativa de origen genético que se produce por la degeneración progresiva de las motoneuronas espinales y vulvares que originan debilidad y atrofia muscular. La incidencia de esta patología es de 1 en 10.000 y la prevalencia de 1 en 80.000 portadores, vamos a encontrar 1 sobre 40. Vamos a ver en estos pacientes cómo puede haber eh, va a haber una debilidad muscular, puede haber hipotonía, vemos que hay niños que están confinados pues a silla de ruedas, también puede haber escoliosis, tiene formas, ¿verdad? La forma 1 se presenta en el periodo neonatal o a los 6 meses de vida. Hay debilidad muscular, hay arreflexia, hay hipotonía generalizada. Pueden haber fasciculaciones linguales, el llanto es débil, hay dificultad para toser. También pueden haber trastornos en la deglución y eso hace que pueda haber un mal manejo de secreciones. Podemos ver en esta imagen un tórax campaniforme. Aquí vemos cómo generalmente los niños, nosotros lo más si son lactantes, los vamos a observar con las extremidades flexionadas. Vemos como este niño no tiene tono, ¿verdad? Eh, y pues en estos pacientes que se presentan en esta forma, generalmente vamos a encontrar que mueren a los 2 años de edad. Luego en la forma intermedia o tipo 2 se va a presentar de los 6 a los 18 meses. Estos niños pueden sentarse, pero nunca van a deambular. Hay una atrofia muscular marcada, puede haber temblor en las manos, complicaciones respiratorias y escoliosis también. En la tipo 3, esos niños se van a presentar aproximadamente a los 18 meses. Estos llegan a deambular y alcanzan una edad adulta. Lo que sucede es que si se presenta muy precoz la enfermedad, a pesar de que ya hayan deambulado,
pues pueden perder la capacidad de la bipedestación y quedar confinados a silla de ruedas. A pesar que deambulan, estos niños no tienen la capacidad para correr o también van a presentar caídas frecuentes, dificultades para subir escaleras o para levantarse de una silla. Pueden presentar temblores en manos y debilidades. En la forma 4, que se presenta en la segunda o tercera década de la vida, estos niños van a deambular toda la vida y la afectación va a ser leve o moderada. Vemos que esta afectación se produce, ¿verdad? En, en el gen SMN1, el cual va a codificar a la proteína SMN, que esta contribuye a la sobrevida de las de las neuronas motoras. Vaya, ¿cómo funciona normalmente? Vemos que el gen SMN1 va a codificar a una proteína que es la que vemos aquí, la SMN1. Eh, en estas patologías generalmente la mutación va a ser en el exón 7 u 8. Va a haber una ausencia de estos y no se va a producir esta proteína, ¿verdad? Pero en condiciones normales vemos cómo hay un gen que es casi homólogo al SMN1 y se llama SMN2, pero en esta hay una transición, hay un cambio vemos que aquí hay una citosina, aquí hay timina, entonces esto hace que en esta no encontré, o sea, no se produzca la proteína de forma similar o en las mismas cantidades en condiciones normales, estamos hablando. Entonces, en este paciente, en esos pacientes, en esas personas, solo se va a producir un 10% de la proteína SMN1 y en el resto, como hay una pérdida del exón 7, solo se van a producir proteínas truncadas, ¿verdad? Entonces, digamos que esto pues también genera como su pequeño aporte para la función de las neuronas. Cuando vemos a un paciente con esta patología, vemos cómo está relacionado también los niveles o las copias de SMN2 con la patología del paciente de atrofia muscular espinal. ¿Por qué? Porque en este caso ya no vamos a tener la producción por parte del SMN1, entonces solo vamos a tener la poca SMN que va a producir este gen, ¿verdad? Que es un 10%. Entonces, el número de copias que yo tenga de este gen va a hacer que la patología sea más leve. Y vamos a ver acá cómo veíamos que la tipo 1 era de las más graves, ¿verdad? Que incluso pues esos pacientes fallecían hasta de los 2 años y vemos como este solo tiene 2 copias del gen SMN2, mientras que la forma más leve, que era la tipo 4, puede presentar hasta 4 a 8 copias. Entonces, la transmisión de las lesiones en SMN1 son autosómicas recesivas. También vemos que se han identificado de lesiones en el gen NAIP1 y que esta se asocia con formas severas. Entonces, son ambos genes los que pueden estar afectados y alrededor del 2% de estos casos van a ser por mutaciones de novo. Bueno, la fibrosis quística es una de las patologías que ustedes ya abordaron en las clases pasadas, solo vamos a hacerlo de forma rápida. Aquí la afectación se va a dar en el gen que codifica el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Vemos cómo hay clases, ¿verdad? De acuerdo al tipo de mutación. En la clase 1 hay un defecto en la síntesis, en la 2 en el procesamiento, tráfico intracelular, en la clase 3 un defecto en la activación y en la regulación, que vemos acá. En la clase 4 un defecto en la conductancia. En la clase 5 una reducción de la cantidad. Y en la 6 vemos una renovación acelerada. Entonces, esa glucoproteína es dependiente de AMP cíclico y es responsable del transporte de los iones cloro en las células epiteliales. Eh, Vemos como las mutaciones de la 1 a la 3
van a ser parte de las formaciones, de las formas clínicas graves y de las 4 a las 6 de las mutaciones leves. Bueno, entonces la fisiopatología, ¿verdad? Básicamente es que como hay una disfunción en este gen, el transporte iónico va a ser alterado y vamos a ver cómo eso va a afectar especialmente a los conductos donde se transportan secreciones, porque el cloro ayuda a hidratar a las secreciones, entonces al haber ausencia de cloro, las secreciones se van a volver más viscosas, pueden llegar a obstruir y vemos también cómo el acúmulo de estas secreciones viscosas van a llevar a una proliferación celular que pueden llevar a una infección y a una inflamación que posteriormente las repeticiones de inflamaciones pueden causar un daño estructural, pueden haber bronquiectasias, insuficiencia respiratoria y muerte. Pero vemos que el CFTR no solo se encuentra a nivel respiratorio, sino que también a nivel digestivo, por lo tanto puede afectar páncreas, hígado, los conductos deferentes, glándulas sudoríparas y vemos como la forma clásica de esta enfermedad pues se caracteriza por enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia pancreática exócrina, la elevación de cloro en el sudor, infertilidad en los varones por azoospermia obstructiva y a lo largo de los años pues ha ido evolucionando la supervivencia por esta patología. En los 50 pues los niños fallecían antes de los 2 años. A partir del 2013 se cree que la supervivencia es de 40.7 años, ¿verdad? Em, Vemos como en la fibrosis quística, aquí les puse una tablita donde hay diferentes tipos de mutaciones. Se han detectado más de 1.600 mutaciones. La más común es la de lesión de la fenilalanina en el codón 508, que va a representar un 75%. Y pues que hayan diversas mutaciones hace difícil el diagnóstico a nivel genético, por lo tanto el diagnóstico se hace básicamente en base a parámetros clínicos y también la detección del test de cloro en el test de sudor. Entonces vemos como hay bastantes mutaciones, ¿verdad? Bueno, luego tenemos los fenómenos de impronta genómica. Se denomina impronta genómica la expresión diferente de algunos genes en función del sexo del progenitor. Entonces, vamos a ver que en estos genes nos expresan, los genes que no se expresan se llaman improntados y a esto se le llama marcaje genómico. Bueno, vemos acá que normalmente eh, pues se expresa un gen materno y uno materno y uno paterno. En la impronta lo que sucede es que hay un silenciamiento. Vemos como aquí el gen materno está silenciado y por lo tanto no se va a expresar y solo se va a expresar el del papá. Y en este caso, pues lo contrario, el silenciado es el papá y el que se va a expresar es el de la mamá. Entonces, estos fenómenos ocurren antes de la fertilización, tienen lugar durante la producción de las células germinales masculinas o femeninas. La impronta se puede borrar, no supone de cambios en las secuencias de ADN y el silenciamiento se va a producir por la adición de grupos metilo a los residuos de citosina de los dinucleótidos citosina-guanina. También vemos que un alto nivel de metilación de los genes se relaciona con un bajo nivel transcripcional. Los genes que están marcados como improntados en el alelo procedente de uno de los progenitores son inactivos en ese alelo y se expresan solamente en el DNA heredado del otro progenitor. Es lo que les explicaba. Por ejemplo, aquí tenemos dos patologías que se asocian que explican muy bien la impronta genómica. Vemos en Prader-Willi cómo el gen silenciado en este caso va a ser el de la mamá y el gen que se va a expresar es el del papá, a pesar que es el que está afectado. Y en el síndrome de Angelman vemos como el gen que va a ser silenciado en este caso va a ser el del papá y el que se va a expresar es el de la mamá, a pesar que está afectado. Tenemos el síndrome de Prader-Willi, que
se va a caracterizar porque hay una grave hipotonía al nacer y esto se va a asociar con habilidades orales y sociales que van a estar afectadas y que se van a mantener a lo largo de la vida. Los rasgos faciales característicos son una frente estrecha, ojos almendrados, vemos como la comisura de los labios es hacia abajo, ¿verdad? Eh, También se caracteriza por el labio superior fino, vamos a ver manos pequeñas y pies pequeños. Eh, en estos pacientes, luego de la fase inicial, hay un aumento excesivo del peso y esto se debe a que hay una hiperfagia y a una ausencia de la sensación de saciedad. Esto los puede llevar a una obesidad grave, ¿verdad? De hecho, ese es el factor de riesgo más marcado que puede producir una morbimortalidad en este paciente. Algo que también es común son las anomalías endocrinas. Va a haber una talla baja que está asociada a una deficiencia de la hormona del crecimiento. Puede haber hipogonadismo, hipotiroidismo y rara vez una deficiencia de la corticotropina. Los problemas del aprendizaje van a estar asociados eh, a que va a haber una disfunción cognitiva de leve a moderada. También pueden haber problemas psicológicos o de comportamiento. Hay comorbilidades asociadas, diabetes mellitus, trastornos del sueño, gastrointestinales y también vemos que el fenotipo de Prader-Willi ocurre en el 10% del síndrome X frágil. Bueno, luego tenemos el síndrome de Angelman, que esos niños al nacimiento van a ser aparentemente normales, pero en los primeros 6 de vida pues se van a ver dificultades en la alimentación e hipotonía. De los 6 meses a los 2 años va a haber un retraso psicomotor. También vemos que puede haber una hipopigmentación en estos pacientes, o sea, relacionándolos como a la familia, ¿verdad? El color de piel. Y a partir del primer año van a aparecer las características típicas como una discapacidad intelectual profunda. Estos niños van a presentar ausencia en el habla, incluso hasta pueden decir quizás 6 palabras ya cuando ya empiezan a hablar. Pueden haber estallidos de risa con aleteo de manos, hay microcefalia, hay hipoplasia maxilar, prognatia y problemas neurológicos también pueden existir. Vemos como el aspecto feliz es algo que caracteriza a estos niños, hay hiperactividad sin agresividad. También nos caracteriza que hay una sensibilidad al calor y una fascinación por el agua. También vemos que mientras cuando están más grandes, pues ahí las características son menos marcadas, ¿verdad? Aparece un engrosamiento facial, escoliosis torácica y problemas de movilidad. La escoliosis es bien frecuente en mujeres, la vamos a encontrar en un 40% y hay algo que se puede mantener incluso en la adultez, que son las crisis epilépticas. Eh, bueno, estas se pueden presentar desde el primer año y van a tener un patrón específico en el electroencefalograma y vemos cómo ambas patologías las vamos a ubicar en el cromosoma 15, en el brazo largo, y vemos cómo está constituido pues el cromosoma paterno. En este caso es importante explicar en esta parte que existen regiones, ¿verdad? Tenemos una región proximal, que esta va a ser bialélica, como podemos ver aquí, se va a expresar tanto en el cromosoma paterno como en el materno. Tenemos una región SPW, en la que vamos a ver que se expresa en el caso del cromosoma paterno los genes paternos, ¿verdad? Aquí encontramos MKRN3, MAGEL2, NDN, también encontramos los SNORD. Entonces, estos que están pintados de azul, vemos que se están expresando en el cromosoma paterno, pero están silenciados en la mamá. Luego tenemos otra región, que es la región SA,
en la cual va a estar V3A y ATP10A. Y en este caso vamos a ver cómo estos están silenciados en el cromosoma paterno y se van a expresar en el cromosoma materno. Y luego tenemos la región distal, que esos genes se van a expresar en ambos cromosomas. Entonces, como les explicaba anteriormente, estas patologías se caracterizan porque los genes van a estar silenciados en algunos de los padres. En el caso de Prader-Willi, vemos que los genes que se van a expresar son los paternos y los que están silenciados son los maternos. Algo importante también es que vamos a encontrar el centro de impronta, que este es el que va a estar silenciando, en este caso aquí, a los genes maternos, y aquí va a estar silenciando a los genes paternos. Entonces, lo que va a suceder es que estos genes se van a expresar, pero vemos que no hay copias de estos genes, que no hay copias de estos genes. Entonces, si estos genes, si llegara a haber una deleción o si llegara a haber una mutación de estos genes, no va a haber un efecto compensatorio porque estos van a estar silenciados en el cromosoma materno. Entonces, simplemente va a haber una deficiencia, ¿verdad? Y en el caso del síndrome de Angelman, lo común es que vamos a ver cómo el V3A se expresa en el cromosoma materno, pero no se va a expresar en el cromosoma paterno. Entonces, si hay una afectación aquí, entonces no va a haber un efecto compensatorio. Y otra cosa importante es ver que este cromosoma vamos a tener puntos de ruptura 1, 2 y 3. El 1 y el 2 son los que están más cerca del centrómero, y al producirse deleciones, entender que la deleción tipo 1 va del BP1 al BP3 y la tipo 2 iría del BP1 al BP2. Y eso es importante porque vamos a ver los tipos de mutaciones que se dan en esos pacientes. Bueno, vemos en síndrome de Prader-Willi, o sea, son varios los genes afectados. De hecho, se asocia el MKRN3, el MAGEL2, el NDN. También se asocia el SNOR116, pero aquí mencionamos pues los que se han descubierto, pues cuál es su función. En el caso del MAGEL2, en una expresión en el hipotálamo, tiene funciones en el ritmo circadiano, en la estructura cerebral y en la reproducción y en la infertilidad. El MKRN3 también está implicado en la regulación hormonal y en la pubertad precoz, y el NDN en las funciones en el crecimiento axonal. Y en el caso del síndrome de Angelman, el V3A codifica la ubiquitina ligasa E3A, y se cree que esta es una proteína que desempeña un papel crítico en el funcionamiento normal del sistema nervioso. Entonces, los mecanismos genéticos que vamos a tener aquí, como decimos, son diferentes tipos de afecciones. Pueden haber de lesiones, que esto es lo más frecuente en Prader-Willi. Un 70% va a ser por de lesiones. Una DUP materna va a ser del 25 al 30%. Defectos en el imprinting del 1 al 3%. Por lo tanto, el consejo genético para este paciente es, bueno, que la mayoría de estos casos van a ser esporádicos, es decir, que no vamos a tener pues a un papá o una mamá afectados en la mayoría de casos, pero sí puede darse, y puede ser una transmisión dominante. Es decir, que si una persona afectada pues tiene descendencia, hay un 50% de probabilidad de transmitirlo. Y en el síndrome de Angelman vamos a ver cómo la deleción también es lo más frecuente, en un 70%, el DUP paterno de 2 a 5, el defecto del imprinting de 2 al 4%, y aquí también puede haber mutaciones en el V3A, que esta va a representar un 10%. Entonces, el consejo genético para eso, vemos que la variabilidad de la recurrencia va desde 0 al 50%, porque en estos casos la recurrencia es menor al 1%. Entonces, ese sería como el riesgo de transmitirlo a la descendencia. ¿Siguen ahí, chicos? Sí, Sí, doctora. Vaya, vaya. Bueno, hoy vamos con la expansión de trinucleótidos. Estos resultan muy inestables en meiosis y mitosis,
Bueno, aquí lo que, pues le puse esta imagen para representar que en este caso hay expansiones. Por ejemplo, vemos acá que hay un trinucleótido citosina de guanina. Aquí se encuentra en condiciones normales. Lo que pasa en la expansión de nucleótidos es que hay una expansión exagerada, ¿verdad? Que llega al punto que va a afectar la expresión del gen, ¿verdad? Entonces, estos pueden localizarse en secuencias codificadoras y no codificadoras y pueden producir una ganancia o pérdida de la función del gen. Las expansiones de tamaño intermedio se le van a llamar premutaciones y clínicamente pueden ser silentes, pero pueden presentar una marcada tendencia a expandirse a mutaciones completas durante la transición por línea germinal. Es decir, que una persona puede tener una premutación y no va a presentar la enfermedad, pero al momento de aparearse o de tener una descendencia, pues esas premutaciones en la descendencia pueden verse afectadas, ¿verdad? Ejemplo de estas patologías tenemos Corea de Huntington, ataxia de Friedrich, enfermedad de Kennedy, distrofia miotónica, síndrome X frágil y la atrofia de dentato rubro pálido Lulzana. Vamos a comenzar con la enfermedad de Huntington. Eh, Esta pues es característico los trastornos del movimiento, ¿verdad? De hecho, antes se le llamaba Corea de Huntington y Corea pues es este movimiento en el que es espasmódico o de contorsión involuntario, vemos aquí en la imagen, ¿verdad? ¿Cómo es que se produce? Esto se va a presentar en el 90%. Pueden haber problemas musculares como distonía, marcha y postura afectados. Puede haber problemas para hablar o tragar. También hay trastornos cognitivos. eh, eh, Vamos a ver una perseveración en el pensamiento en estos pacientes, dificultad para organizarse en cuanto al el aprendizaje, pues a veces se les dificultan aprender cosas nuevas. em, Falta de conciencia sobre las conductas y habilidades propias. Podemos encontrar trastornos psiquiátricos como sensación de irritabilidad, tristeza o apatía, aislamiento social, insomnio, fatiga, pérdida de energía y incluso ideas suicidas, ¿verdad? Aquí les puse como las edades promedio a las que puede iniciar la enfermedad, de 35 a 44 años. La supervivencia es de 15 a 18 años después de presentar los primeros síntomas y la edad de muerte de 54 a 55 años. Claro, eso no es exacto porque como vamos a ver más adelante, la gravedad del cuadro va a depender del número de repeticiones que tengamos de las expansiones o va a depender también de si se presentó antes, ¿verdad? O sea, a una edad corta. En la enfermedad de Huntington vamos a ver cómo hay una afectación de, de la corteza cerebral, va a haber una atrofia. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? La comparación, cómo hay una atrofia en la corteza, vemos un ventrículo bastante dilatado en comparación con el normal. El núcleo caudado y el putamen son uno de los principales afectados. Esto es a nivel histopatológico, pero también si vemos una resonancia magnética, vemos cómo esa es el normal, ¿verdad? Vemos como hay una disminución de la sustancia blanca también. Entonces, todo esto sumado a que también vamos a ver afectados los niveles de neurotransmisores, el GABA va a ser disminuido, también la acetilcolina, la sustancia P y las encefalinas. Entonces, es una suma de acontecimientos que van a producir la patología. Bueno, entonces, ¿cómo es que sucede? Pues hay una afectación en el gen IT15, también se le llama HD o HTT, específicamente en el exón 1, va a estar ubicado en el cromosoma 4, en el brazo corto, y vamos a ver que la expansión perdón, la mutación es del trinucleótido citosina de ninaguanina que se produce en el exón 1.
vamos a ver que normalmente vamos a encontrar de 10 a 26 repeticiones, pero en esta patología vamos a encontrar más de 36. Entonces, obviamente, esto hace que hay un problema para codificar a la proteína huntingtina. Vamos a ver cómo se va a expresar a nivel de laboratorio, ¿verdad? Cómo lo vamos a interpretar. Alelos normales son los que van a tener menos de 26 repeticiones de CAG. Alelos normales mutados son de 27 a 35 repeticiones. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Que estos no van a presentar la enfermedad, pero van a presentar una inestabilidad meiótica o alelos intermedios. Entonces, esto quiere decir que pueden ser meióticamente inestables en las células germinales masculinas. También vemos alelos HD con penetrancia reducida, es decir, que ya podemos presentar la patología de 36 a 39 repeticiones, son meióticamente inestables y pueden producir la enfermedad de Huntington. Eso se lo voy a explicar en un esquema para que lo puedan comprender mejor. También puede haber una penetrancia completa y en este caso es cuando hay más de 40 repeticiones del trinucleótido y esta efectivamente pues se va a presentar el fenotipo. Como podemos ver aquí, lo que les estaba explicando, pues hay rangos de edad, ¿verdad? En los que normalmente se presenta, pero todo depende del número de repeticiones, del número de repeticiones, porque aquí se va a dar un fenómeno que se llama anticipación genética. ¿Y en qué consiste? Es que vamos a ver que en la descendencia va a haber un mayor número de repeticiones. Por ejemplo, aquí vemos un papá que padecía la enfermedad, que falleció, tenía 37 repeticiones del trinucleótido y vemos cómo acá la primera descendencia tiene 42 y vemos cómo va aumentando eh, en algunos de los hijos. Este tiene la mayor cantidad, tiene hasta 103 repeticiones. Entonces vemos cómo este obviamente es el menor de los hijos por la posición, ¿verdad? En el árbol genealógico, pero vemos como este ya manifestó la enfermedad, por eso está pintado de azul y como este que tiene 42 copias, aún no ha manifestado la enfermedad, pero evidentemente la va a manifestar porque decíamos que arriba de 36, pues eh, bueno, arriba de 40 iban a tener una penetrancia pues eh, completa. Entonces, vemos que este va a padecer la enfermedad, pero aún no la padece. Entonces, en estos casos podemos ver como en cuanto a lo estadístico que vamos a encontrar una prevalencia de 3 a 7 en 100.000 eh, europeos y que se va a encontrar de 0.1 a 0.38 en 100.000 japoneses. El 3% de los pacientes desarrollan la enfermedad por expansiones de novo y el 97% heredan un alelo mutante del padre afecto. Entonces, por eso es importante saber que sí es bastante, que obviamente es dominante, ¿verdad? Porque vemos que se expresa en casi todos, solo esta persona pues no presenta repeticiones y que cada hijo de un progenitor con la enfermedad de Huntington tiene un 50% de riesgo de heredar un alelo HD mutante, a excepción de los casos que la penetrancia es incompleta, ¿verdad? Entonces, como les explicaba, las repeticiones o la expansión, el tamaño de la expansión tiene que ver con la edad del inicio, ya lo vimos aquí representado, eh, y también con la gravedad de la enfermedad. Bueno, luego tenemos el síndrome de X frágil. Eh, en eso vamos a encontrar características como una cara alargada, la frente también va a ser alargada, el mentón vemos que es bien prominente. En este caso, los pabellones auriculares son grandes y salientes. Va a haber hiperlaxitud en las articulaciones, puede haber testículos grandes, estrabismo, piel plano, soplo cardíaco, piel fina, puede haber discapacidad intelectual, retraso en la aparición del lenguaje, evitación de la mirada y un comportamiento pseudoautista.
La prevalencia de esta es 1 en 4.000 o 1 en 6.000. Y la afectación se da en el gen FMR1, que vemos que este gen eh, codifica a la proteína FMR1, ¿verdad? Se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma X, en la región 2, base 7, subbase 3. Y esa proteína es abundante en las neuronas. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que hay una expansión del trinucleótido CGG que se va a encontrar esa expansión se va a encontrar en una región no codificante de, del extremo 5' y vamos a ver cómo las expansiones en este paciente, una expansión superior a 200, como vemos aquí comparado, ¿verdad? Como vemos aquí la comparación, ¿verdad? Una expansión mayor a 200 hace que se metile por completo el gen y esto va a hacer que se inactive. Si vemos aquí la comparación, la metilación está antes de los extremos 5' a 3'. Entonces aquí vemos que hay una mutilación incompleta y entonces eso se va a traducir en una inactivación del gen y por lo tanto pues de la producción de la proteína. Eh, Vamos a ver aquí algo importante que son los tipos de repeticiones, cómo van a clasificarse. Si son menores a 55 va a ser considerado normal. Vamos a ver aquí cómo la producción de la proteína, pues en este caso es normal. En este caso es de 55 a 200. Se va a producir, ese es el estado de portador o premutado, se le llama también. En este caso se va a producir la proteína, pero vemos que es en menor cantidad pero es menor, pero lo suficiente para el desarrollo neuronal. Entonces, no va a presentar pues generalmente no presentan mayores síntomas, mientras que en este que tiene más de 200 repeticiones, vamos a ver que no se va a producir la proteína y como les decía, en los de 55 a 200 repeticiones que son portadores, algunas veces, en el caso de los varones, puede presentarse temblor o ataxia asociado al cromosoma X frágil y en el 25% de las mujeres con premutaciones puede haber una insuficiencia ovárica prematura. Bueno, luego tenemos la ataxia de Friedreich. Este es el inicio de los 10 a los 15 años. Vamos a ver cómo los primeros síntomas son la ataxia en la marcha. Pueden haber signos piramidales, también afectaciones de las extremidades superiores, disartria. En este paciente también podemos ver que hay escoliosis, puede haber arritmia, puede haber una afectación de la sensibilidad tanto en la vibratoria como en la propioceptiva. También vemos afectación a nivel del pie, ¿verdad? Que va a ser cabo. eh, y pues la ataxia, que va a ser pues lo más común, ¿verdad? Por eso se ve el nombre. Pueden haber también neuropatías auditivas. eh, el pie también puede ser equinovaro. Y la afectación cardíaca es bastante frecuente. De hecho, la vamos a encontrar la cardiopatía hipertrófica en 2/3 de los pacientes y también podemos encontrar diabetes mellitus, pero esto se va a desarrollar pues en una forma tardía. Puede haber vejiga hiperactiva y también estos pacientes pueden necesitar silla de ruedas en la mayoría de los casos. Aquí vamos a ver cómo la triada de espasmos hipoactivos en rodilla y de tobillo y los signos de disfunción cerebelosa progresiva y el inicio en un preadolescente nos permiten hacer el diagnóstico, nos sirven para hacer el diagnóstico. Y también podemos ver que hay una degeneración neuronal del ganglio de la raíz dorsal, de los cordones posteriores de la médula, también van a estar afectadas las vías espinocerebelosas y las vías corticoespinales. Aquí podemos ver en la imagen cómo hay una desmielinización en los cordones posteriores.
Entonces, esto es también característico de esta patología. Y pues lo que sucede aquí es que hay una afectación del gen FXT, que este gen se encuentra en el cromosoma 9, en el brazo largo, en la región 1, en la base 3. Eh, la proteína que codifica este gen es la proteína mitocondrial frataxina. Lo que vamos a ver es que en el intrón 1 del gen se va a producir el aumento, ¿verdad? De las repeticiones, la expansión de guanina, adenina, adenina, y esto lo que va a hacer es que va a afectar la función del gen, es decir, que va a haber una mutación con pérdida de función. Vemos aquí como de forma normal se produce la frataxina y aquí como se va a ver reducida. Lo normal es, bueno, lo patológico ya se considera de 70 a 1700 eh, repeticiones, ¿verdad? Entonces, la pérdida de la actividad de la frataxina se asocia a un aumento del hierro mitocondrial. También van a haber alteraciones en la síntesis del grupo hemo, a excepción de los eritrocitos, y va a haber una reducción de la actividad de las proteínas con grupos hierro azufre, y eso se va a ver, eso va a afectar, por ejemplo, a los complejos que forman parte de la cadena respiratoria del 1 al 3. Bueno, luego vamos a hablar de la herencia ligada al cromosoma X. Vamos a ver que dentro de estas patologías también hablamos de herencia dominante y recesiva. En este caso es bien común hablar de que las mujeres son portadoras, cuando hablamos sobre todo de los recesivos, ¿verdad? Y vamos a ver algo súper interesante y es algo que no veíamos en las autosómicas. Por ejemplo, acá tenemos que un padre afectado con un alelo dominante eh, va a transmitir pues la enfermedad a todas sus hijas. eh, Vamos a ver cómo esta misma persona no va a afectar a, a los varones, ¿verdad? Y en este caso es porque sabemos que el cromosoma X de los hombres pues proviene de la madre. Entonces, en este caso, por más que el gen sea dominante, el varón nunca va a poder afectar pues al hijo. Y aquí tenemos pues estas características: el riesgo de descendencia de una persona heterocigota con un varón sano, el 50% en la recesiva, 50% van a ser afectados y 50% van a ser portadores. Y en la dominante, 50% afectados y 50% hijas afectadas. Lo que les explicaba del varón, ¿verdad? Que el varón no va a poder afectar pues a sus hijos hombres. Y el patrón de transmisión, siempre en la recesiva vamos a ver saltos de generación, ¿verdad? Igual que veíamos en las autosómicas. Y vamos a ver cómo en el caso de varias patologías, pues la mujer solo es portadora, pero no va a presentar signos de la enfermedad, mientras que el hombre, pues siempre y cuando tenga el gen, va a presentar la enfermedad. Bueno, después tenemos ejemplos de estas enfermedades: la distrofia muscular de Duchenne. Eh, los varones van a ser afectados generalmente con un retraso en el inicio de la deambulación. Bueno, estos niños inician con una debilidad muscular marcada, que generalmente empieza a nivel pélvico, después eh, va a ser en extremidades inferiores, luego a nivel del tronco. Entonces, eso se traduce en un retraso en el inicio de la deambulación, generalmente después de los 18 meses, y va a ir acompañado de un retraso del habla y del desarrollo global. Pueden presentar autismo y problemas de la conducta. También es común que encontremos trastornos de déficit de atención, hiperactividad, también trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad. Y también, si estos niños no reciben tratamiento, entonces no van a ser capaces de correr o saltar. Es importante también que si no reciben tratamiento, pues también el riesgo de muerte va a ser más temprano. Y vamos a ver que estos niños tienen algo característico, y es la marcha anserina, que es también conocida como la marcha de Papo.
y van a presentar un signo de Bowers positivo, que es eso que les representé acá, que por ejemplo el niño, si se tiene que levantar del suelo, por ejemplo, vemos como la debilidad muscular pues no le permite hacerlo directamente, sino que vemos que el niño pues prácticamente se arrastra o se apoya en sus extremidades con sus manos y se apoyan en los muslos para adoptar la bipedestación. Entonces, esto es característico de esta patología. Vemos también cómo va a haber escoliosis en estos niños. También puede haber, vemos algo característico, miren las piernas de este niño, va a haber una hipertrofia en los gastronemios. Aquí también lo podemos ver. La pérdida de la deambulación va a ser independiente y se produce entre los 6 y los 13 años de edad, en promedio un 9.5. Pueden haber contracturas articulares y escoliosis, y los que no reciben tratamiento fallecen en el periodo comprendido entre el final de la adolescencia y la segunda década de la vida. Vemos también que las escápulas pueden estar eh, como aladas, ¿verdad? Y la condición de ellos es que generalmente que van a ocupar pues silla de ruedas. Entonces, ¿cómo se produce esta patología? Vamos a ver una afectación en el cromosoma X, en el brazo corto, en la región 2, en la subbase 1 y en la subbase 2. Va a haber una afectación del gen DMD, que este gen consta de 2.500 kilobases y de 79 exones, es decir, es un gen bastante grande, y este va a codificar a una proteína que se llama distrofina. La distrofina se va a encontrar en el músculo esquelético, en el cardíaco, en el cerebro, también en las células de Schwann o en la retina, pero algo que la caracteriza es que forma parte de, del sarcolema, y este participa en la contracción muscular. De hecho, esto le da estabilidad, esta proteína, a la contracción muscular. Entonces, cuando se encuentra deficiente, entonces vamos a ver que hay una alteración en el complejo distrofina-glucoproteína, y va a haber una pérdida en la unión entre el citoesqueleto y el sarcolema, y esto va a llevar a un ciclo de regeneración de la fibra muscular, que finalmente va a llevar a una fibrosis de la fibra muscular, y se va a caracterizar pues que se va a sustituir el tejido muscular por tejido adiposo o colágeno, y esto pues es también el porqué de esa hipertrofia que veíamos en los gastronemios por ese cambio que se hace. Van a ser mutaciones espontáneas en 2/3 de los casos, y 10% de las portadoras de distrofinopatía son sintomáticas. Es decir, como hablábamos de los tipos de herencia, ¿verdad? Las mujeres generalmente son portadoras en estas patologías recesivas. Vemos aquí cómo es el patrón de herencia, ¿verdad? Una mujer portadora y no afectada, y un hombre pues afectado. Vamos a ver cómo va a producir la probabilidad de que haya un hijo afectado es del 50%, y un 50% para que se reproduzca una persona portadora. En este caso pues es la mujer, ¿verdad? Porque el hombre, siempre que tenga el gen, pues va a presentar la enfermedad, y pues un 50% de que no sea afectada. Entonces, como decíamos que era un gen bastante grande, ¿verdad? Hay diferentes tipos de mutaciones o de aspectos moleculares que van a afectar en este caso, y que pueden producir esa patología. Tenemos grandes reordenamientos intragénicos por pérdida o ganancia de más de uno de los exones, y esto va a representar un 70%, las deleciones el 65%, y dentro de estas el 80% en los exones del 44 al 52, y dentro de estas las más comunes en el exón 44, representando un 44%. Luego de los exones del 1 al 19, pues vamos a presentar el 20%. También pueden haber duplicaciones
en un 5%, pero también se habla de mutaciones puntuales que van a representar un 30%. Pueden haber mutaciones no sense, mutaciones del splicing, inserciones, mutaciones missense. Entonces, que el gen sea bastante amplio, pues eh, eso amplía pues los tipos de mutaciones que podemos encontrar también y los genes afectados. Luego tenemos la hemofilia A, que esta pues es, digamos que relativamente común, ¿verdad? Vamos a ver que la vamos a encontrar en 1 de cada 6.000, generalmente va a afectar al sexo masculino, y esta se caracteriza por hemorragias espontáneas o prolongadas. Aquí vamos a encontrar una deficiencia del factor 8 de la coagulación, y eso se debe a mutaciones en el gen 8 de la coagulación. Entonces, la gravedad de las manifestaciones se va a dar de acuerdo a la deficiencia que tengamos del factor 8. Si es inferior a una unidad internacional sobre decilitro, vamos a encontrar una hemofilia que es grave. Y pues ahí vamos a encontrar que van a manifestarse hemorragias espontáneas, también pueden haber sangrados anormales, ya sea por heridas leves o porque se sometió a una cirugía o extracciones dentales. Luego tenemos una hemofilia de grado moderadamente grave, que en esta vamos a encontrar valores de entre 1 y 5 unidades internacionales por decilitro. En esto vamos a encontrar sangrados anormales como resultado de heridas leves, también por resultado de cirugías o extracciones dentales. Raramente van a presentar hemorragias espontáneas. Y luego tenemos entre 5 y 40 unidades de decilitro, la hemofilia va a ser leve. En estos pacientes ya no vamos a presentar, ya no se van a presentar hemorragias espontáneas, pero sí se pueden producir sangrados anormales producto de heridas leves o después de cirugías. Y pues tenemos el patrón de herencia, ¿verdad? En este caso, vamos a ver que la mujer más que todo asume el papel de portadora, ¿verdad? Vemos que una mujer portadora tiene el 50% de probabilidad de tener un varón afectado y el 50% que sea sano. Y en el caso de su descendencia femenina, el 50% va a ser portadora y el 50% va a ser sano. Ahora vemos si el hombre es el que padece de la hemofilia. En este caso, toda su descendencia va a ser, en el caso de las mujeres, todas van a ser portadoras. Y como decíamos, en este caso los varones no se van a ver afectados porque el cromosoma X lo van a heredar de la madre, no del padre, ¿verdad? Entonces, luego tenemos, si hay un hemofílico con la unión con una portadora, entonces en este caso, las probabilidades que las mujeres, que la descendencia mujer sea hemofílica es de un 50%, el otro 50% va a ser portadora. Y en el caso de los varones, vemos que un 50% va a ser hemofílico y un 50% va a ser sano. Por eso es que decíamos que generalmente en las patologías asociadas al cromosoma X, y en este caso las recesivas, pues quien más se va a ver afectado es el varón, ¿verdad? Y en el caso de las dominantes, pues también la mujer se va a ver afectada, pero vamos a ver que incluso la sintomatología va a ser diferente. En el caso de la hemofilia, vemos como es más probable que la afectación la encontremos en hombres. De hecho, pues ustedes van a ver en los hospitales, generalmente van a ver hombres con hemofilia, pero es bien raro que vayan a encontrarse un caso de una paciente con hemofilia. Eh, bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta.